Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 9 de octubre de 2003. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. El presidente Santos se confiesa. Todo el aparato con las FARC no es un problema de paz, es un problema de su reelección. Ya está poniendo una fecha límite para que tenga acuerdos con las FARC, 18 de noviembre. ¿Para qué efectos? Para efectos de que pueda anunciar su reelección teniendo la paz en la mano. Sin un papel en la mano se siente derrotado. Luego el tema de las FARC no es un problema de paz. Ni a las FARC les importa la paz, ni a Santos tampoco. Entonces tiene a unos pobres hombres allá en La Habana discutiendo el tema de la paz cuando lo que se están manejando son otros hilos. La reelección de Santos por una parte y el fortalecimiento de las FARC y su tranquilidad y todo lo que están consiguiendo. La resurrección de las FARC a cambio de la reelección de Santos. Esa es la verdad. El gobierno le declara la guerra a los paraísos fiscales. Hace mucho tiempo en la hora de la verdad nos habíamos preguntado cuál era esa copiosa inversión extranjera que llegaba desde paraísos fiscales. ¿A qué se aplicaba? ¿Quiénes eran ellos? Nunca nos contestaron. Cuando se le preguntaba al Banco de la República decía que ese era un tema reservado sobre el que no podían hacer revelación ninguna. Y ahora el gobierno les declara la guerra. Los giros a los paraísos fiscales tendrán cargas fiscales tributarias muy grandes. Pero, ¿qué pasa con Panamá? Descubrió el ministro Cárdenas que Panamá no es un paraíso fiscal. No, ¿para qué? Panamá no es un centro financiero internacional de primer orden. Panamá no es un sitio donde confluyen capitales de todo el mundo buscando un tratamiento diferenciado y benévolo con esos capitales. No, Panamá no. Todos los demás, sí. Capturada Sor Teresa Gómez, media hermana de los Castaño. Las cosas que podrá contar Sor Teresa. Paro agrario a la vista, otra vez. El ministro Iragorri, que no tiene mucho oficio, como dicen de los matadores de toros chambones, les falta oficio. Pues a Iragorri le falta oficio en todo. Pues ha resuelto que no se reúne con los representantes de los gremios, con los representantes de los cultivadores que vinieron de muchas partes del país para una reunión con el alto gobierno, empezando con el Ministerio del Interior. Y no fue nadie, pero después se quejarán. ¡Qué injusticia el paro agrario! Definitivamente este es un gobierno que hará cualquier cosa menos gobernar. La condena judicial de Petro no vale, según el Consejo de Estado. Recuerden ustedes que Petro había sido condenado por un tribunal militar por porte ilegal de armas. Y no solamente condenado, sino que estuvo en la cárcel. Por eso se salvó de ser uno de los participantes en la toma del Palacio de Justicia. Él fue puesto preso poco antes de la toma del Palacio de Justicia, y cuando ese hecho oprobioso para la humanidad se produjo, Petro estaba en la cárcel. Entonces, de acuerdo a la Constitución Nacional, como tenía una condena, no podía ser elegido congresista. El Consejo de Estado dice que esa condena no vale. El Consejo de Estado se alía con Petro. El mismo Consejo de Estado que nos condenó en una de las providencias judiciales más deplorables que leímos nunca. Bloqueada la producción de níquel en Cerro Matoso. Ya hay ciertos abogados que se han especializado en el tema. La cuestión no es tener razón y plantearla ante los tribunales. Parece que es el abogado del Espriella el que se fue para Montelíbano, para las vecindades, sublevó las comunidades indígenas, les hizo ver que tenían afectaciones de salud. Cerro Matoso está produciendo níquel hace por lo menos 30 años más, tal vez 40,
y entonces ahora descubren que eso es nocivo para la salud. Pero no lo demuestran con demandas ante los jueces, sino con parálisis, bloqueada la producción de níquel en Cerro Matoso. Maduro en Venezuela pide leyes habilitantes, que fue lo que hizo Chávez toda la vida. Chávez tenía una Asamblea Nacional, que era una reunión de títeres que simplemente le conferían leyes habilitantes. El resto del tiempo ganaban un sueldo por no hacer nada porque las leyes las hacía Chávez. ¿Cuáles? Las que le daba la gana. ¿En qué momento? Cuando quería. Ahora Maduro dice que la crisis económica de Venezuela se le debe al capitalismo, al imperialismo, que el socialismo hay que imponerlo, pero eso sí, tiene que combatir la corrupción. En el fondo está de acuerdo en que preside un gobierno corrupto, pero claro, como siempre, la culpa la tiene el capital. No lo tiene la corrupción de su gobierno. En todo caso, Maduro no sabe qué hacer con la crisis económica de Venezuela, que es una crisis pavorosa. Ya se les acabaron las reservas monetarias internacionales líquidas. A vender lo que le queda, que son unos lingotes de oro, que no son de fácil transporte, que no son de fácil venta, una de las locuras que hizo Chávez, que fue convertir gran parte de las reservas internacionales en lingotes de oro. Tiene cerca de 20.000 millones de dólares en reservas, eso es lo que le queda, que es nada respecto a las deudas de Venezuela, sus obligaciones internacionales. Curioso, se abrió paso en Colombia la reforma a la salud. No es sino que el gobierno saliera con los 8 milloncitos de pesos en la mano para restituirle a los congresistas lo que les había quitado el Consejo de Estado y se arregló el problema de la salud. Cosas curiosas, coincidencias. Eso simplemente pasa, pasa porque pasa. 8 millones de pesos te doy, yo te doy la reforma a la salud. Qué maravilla de Congreso y qué maravilla de gobierno. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de 3.7% de crecimiento en este año. Pero sin Bustamante, ¿será que sin Bustamante sí somos capaces de llegar al 3.7%? Bustamante, recuerden ustedes, era el director del DANE, el hombre de las barcazas, el hombre que acomodaba la realidad a las estadísticas o las estadísticas a la realidad. Entonces, las estadísticas no reflejaban lo real, sino que las estadísticas creaban una realidad supuesta. Bustamante se fue, peleado duramente con el gobierno por el famoso censo agrario, porque Bustamante decía que no era tiempo para meterse en el censo agrario. Para esto se necesita contratar 20.000 personas, 20.000 áulicos, seguidores de los congresistas a los que les van a dar contrato en vísperas de elecciones. Esto es lo más impúdico que ha ocurrido en la historia de Colombia. Pero nadie estorba, nadie dice nada. Salieron de Bustamante y nombraron al señor Perfetti para que contrate a los 20.000 que garantizarán muchas elecciones de congresistas. Al menos eso creen ellos. Obama, dirigiendo un carro que va camino del abismo, dice que no acepta la extorsión republicana. Los republicanos dicen que no ampliarán el techo de la deuda mientras no haya un acuerdo fundamental con los demócratas sobre el gasto público. Los republicanos insisten en que el déficit fiscal es un cáncer que tiene que ser corregido. Obama dice que esa es una extorsión y que no negocia. Y estamos el 9 de octubre y la fecha clave, la fecha determinante, cuando cae la guillotina sobre la economía de los Estados Unidos es el 17 de octubre. ¿Qué pasará de aquí a allá? Corea del Norte reinició trabajos en el reactor nuclear, dice Corea del Sur. Todo el mundo atento. De su lado también, el tiranito de Corea del Norte
está diciendo que los ejercicios militares que pretende adelantar Corea del Sur, como todos los años con los Estados Unidos, es una amenaza de guerra y ordena a su ejército movilizarse. Lo único que tiene Corea del Norte, uno de los ejércitos más poderosos del planeta, en una de las naciones más pobres, donde la gente se muere literalmente de hambre y puede comer con la comida que le mandan los Estados Unidos, China, Corea del Sur, los vecinos que se apiadan del hambre de los desgraciados que sufren ese régimen comunista. La receta que nos quieren mandar para Colombia. Crisis económica en el Brasil. Hizo crisis el sobreendeudamiento de la gente con tarjetas de crédito. Los bancos se vuelven más prudentes. La suma del endeudamiento es colosal. Hubo una especie de burbuja sobre la base del consumo de los hogares movido por la tarjeta de crédito. Vaya poniendo la barba en remojo, señores, con ustedes también es. La partícula que da masa a la materia, la llaman la partícula divina, porque es el descubrimiento de cómo obra Dios, es decir, cómo a través de una partícula convierte la pura energía, masas que no significan nada, las convierte en materia. Éxito en la operación de Cristina Fernández. ¿Qué pasa con la política argentina? Hablaremos con un analista de la situación argentina, Nicolás Márquez. El viejo sistema. Una persona estaba estorbando mucho allá en Rusia porque organizaba marchas y protestas, le estaba haciendo oposición dura a Putin. Ya lo corrigieron, no encontraron manera de meterlo a la cárcel. ¿Saben dónde lo metieron, queridos oyentes? A un instituto psiquiátrico, una clínica psiquiátrica. Eso hacen con mucha frecuencia los regímenes despóticos. El que se les opone tal vez no sea un delincuente, pero con seguridad es un loco, y lo encierran en un manicomio. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo el Congreso de Viena se divierte y cómo Napoleón está preparando su fuga de la isla de Elba. Se les va a acabar la diversión. Lo que casi ocurre, al fondo, el escenario de lo que llaman los franceses la morne plaine, la tristísima planicie de Waterloo, donde se perdió el ejército francés napoleónico. Por una de esas casualidades de la vida, no llegó el ejército francés que Napoleón esperaba, pero sí llegó un ejército prusiaco que nadie esperaba cuando las fuerzas de Wellington estaban prácticamente derrotadas. Pero esa es otra historia. Hoy hablaremos de Napoleón en la isla de Elba y del Congreso de Viena divirtiéndose mucho, pasándola lindo después de la prisión de Napoleón, luego de su caída o a raíz de su caída, con la aventura imperdonable a la que llevó su ejército a las estepas heladas de Rusia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad durante las próximas horas. Muy buenos días a todos. Pues con esta música tan agradable, no sé, se nos va a acabar. Es una lástima porque el disco es muy, muy interesante para este tema y es la mesa de negociaciones en La Habana con las FARC, que está atascada, oiga, es una cosa, no hay manera. Y evidentemente eso pues no es conveniente para un gobierno que marca mal en las encuestas y que está pensando en ser reelegido. Ayer el presidente Juan Manuel Santos, en una reunión con los miembros del Partido de la Unión Nacional, planteó nuevamente la posibilidad de suspender los diálogos. En realidad se plantearon tres posibilidades. Les cuento que crearon bastante división al interior del partido. Uno, suspender los diálogos entre diciembre y junio de estos meses que ya vienen. Dos, continuar con el diálogo. Tres, levantarse definitivamente de la mesa y decir ya no vamos más.
Sabemos que los liberales, que son hoy la bancada preferida del gobierno, dijeron que hay que seguir con los diálogos, mientras que otros opinaron que hay que interrumpirlos de inmediato, teniendo en cuenta que después de un año pues no hay acuerdos ni avances evidentes. Lo cierto es que para nadie es un secreto que la mesa de negociaciones no convence a los colombianos, que se pronuncian a través de diferentes encuestas de opinión, asegurando que no creen en la mesa, ni en las FARC, ni en un posconflicto que cada vez se ve más lejano. Un proceso que se cocina a fuego lento, como dicen hoy algunos periódicos, aunque demasiado lento para la reelección a la que aspira un presidente con unos niveles de favorabilidad muy pobres. ¿Qué hay detrás de las amenazas del gobierno de romper la mesa? ¿Ustedes qué creen? ¿Será una forma de presionar a las FARC para precipitar algún documento firmado antes de las elecciones? ¿Necesitan un documento urgentemente? ¿O estarán pensando en desbaratar la mesa y aparecer con la opción guerrerista, la opción de la mano dura, y con Germán Vargas en el bolsillo, de pronto como vicepresidente, como una opción a la reelección como vicepresidente? Por cierto, ¿ustedes saben si Germán Vargas respondió a la pregunta del precandidato Óscar Iván Zuluaga cuando éste le pidió que se pronunciara sobre su posición? ¿Cuál es su posición ante unas negociaciones con las que tradicionalmente nunca ha estado de acuerdo? Yo creo que él no ha dicho nada, o ustedes saben si respondió. Ah, no. Es que creí que usted tenía la noticia de que había respondido. El hombre no contesta. ¿Qué pasó, Montserrat? Sí. ¿Aló? No ha dicho nada, ¿no? El hombre no contesta. El señor Germán Vargas no le responde al doctor Óscar Iván. No. ¿Eso tiene algún significado o no? Bueno, eso tiene, pues el significado es que no tiene nada que contestar. Porque, ¿qué dice? Si está de acuerdo con los diálogos de La Habana, se le acaba su imagen de hombre de orden, su imagen de hombre amigo de las fuerzas militares, su imagen de, en alguna medida, de continuador de la seguridad democrática de Álvaro Uribe. Pero eso si dice que no le gustan, pero si dice que sí le gusta, se acaba su imagen. Y si dice que no le gusta, entonces, ¿cómo puede explicar que haya estado durante años en el gobierno que está haciendo lo que a él no le gusta? Pues no tiene explicación. Entonces, el único refugio es el silencio. No olvide que el silencio es muchas veces el refugio de los que no tienen nada para decir. Germán Vargas Lleras sobre este tema no tiene nada para decir y se refugia en el silencio. Pero le quiero hacer una observación, Montserrat. Santos ha puesto un nuevo plazo, 18 de noviembre. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque se vence el plazo para decidir si entra o no entra a la campaña presidencial. Lo que significa que a Santos el tema de la paz le importa una higa. Lo único que le importa es la paz como camino para su reelección. O el bochinche, o el simulacro, o el intento de la paz. Eso es lo que le interesa, su propia reelección. Lo demás, vaya y venga. ¿Qué va a hacer? Estamos a un mes larguito de que se venza ese nuevo plazo. Debe estar por terminar ya el nuevo ciclo de conversaciones en La Habana. Me imagino que ya se vendrán nuestros plenipotenciarios a visitar aquí sus familias en Bogotá. Y nada, ¿qué tenemos? Nada. Pero es que no puede haber nada, Montserrat. ¿Cómo resuelven el problema de la impunidad? Dígame, ¿cómo lo resuelven? Si dicen que los van a meter a la cárcel, pues se les viene abajo el proceso de paz. Y si dicen que les van a dar impunidad, se le viene abajo todo el andamiaje al gobierno con el mundo internacional
con el mundo de las ONGs por una parte, pero de la ONU, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos están de acuerdo en que no puede haber impunidad. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 9 de octubre del año 13. La revista Semana destapó hoy la bancada de la salud, o el cartel de la salud, cuando 14 senadores reconocieron que las EPS financiaron sus campañas políticas, cuando precisamente el proyecto de la reforma se discute la posible eliminación de estas empresas como prestadoras del servicio fundamental. Se trata de los senadores conservadores Gabriel Zapata Correa, quien reconoció que recibió aportes de Ecomeva, Efraín Cepeda, ya que sus hermanos son socios de una EPS y realizaron aportes a su campaña. Otro que hizo pública su financiación fue Jorge Eduardo Gechén, cuya campaña fue costeada por una institución comercializadora de productos de salud. Tampoco se queda atrás Roy Barreras. Rodrigo Villalba, quien recibió aportes de una EPS, Camilo Sánchez, quien fue patrocinado por Colsanitas. También se descubrieron Juan Carlos Restrepo de Cambio Radical, Marisa Martínez, quien recibió aportes de un particular socio de una IPS, Martín Morales, que se declaró impedido porque un hermano es gerente de una IPS y también aportó a su campaña, Félix Valera del Partido Verde, Jorge Ballesteros, mientras que Víctor Julio Alfonso López, el hijo de la gata, señaló que las empresas de su familia realizaron transferencias, lo mismo que Roberto Gerlain y Miriam Paredes. Y así se pudo destrabar el trámite de la reforma a la salud, que atraviesa su segundo de 4 debates reglamentarios y que, según el propio senador Alexander López, fue menester entrar en paro para lograr todo lo que se está logrando. Todo, doctor Londoño, por 8 millones de pesos. Bueno, 8 millones de pesos muy efectivos. Sí. Yo me hago una pregunta y también doy la respuesta. ¿Es lícito que una EPS que tiene en la ley dispuesto para qué son sus recursos y cómo los debe utilizar, dedique parte de su dinero a financiar campañas para los congresistas? Mi respuesta es definitivamente no. Ese dinero es para la salud, es un dinero sagrado y los aportes a las campañas políticas no están autorizados para las EPS. ¿Qué tal pues? Claro que los autorizan descaradamente, porque no se le olvide pues que hay una prestamista de salud de estas que financia qué contratos de honorarios con el antiguo fiscal general de la Nación, pero por miles de millones de pesos, y no pasa absolutamente nada. Ahí sí no son sagrados los dineros de la salud. Los dineros de la salud me imagino yo que sean sagrados si se logra demostrar que alguien durante el gobierno de Álvaro Uribe hizo lo que ahora confiesa que hicieron las entidades prestamistas de salud, las EPS, con parlamentarios que recibieron financiación de su parte, a mi modo de ver, de modo absolutamente ilegal. Usted menciona ahí la revista Semana mezcla peras con manzanas. Sí, señor. Hay aportes de las EPS y hay otros vínculos de parlamentarios con entidades de salud que no son EPS. Sobre esos no me pronuncio. Digo con toda claridad que una institución como Comeva no puede salir a financiar campañas políticas. No lo puede hacer. Para eso no es el dinero de la salud. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:29 en la mañana. Les cuento que Nicolás Maduro vuelve a hacer noticia el día de hoy. Ayer el presidente de Venezuela estuvo en la Asamblea Nacional del vecino país ofreciendo un discurso que duró 3 horas, en las cuales pidió poderes especiales para legislar por decreto por el periodo de 1 año. Pedir poderes habilitantes para profundizar
acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, por una nueva vida republicana, por una nueva sociedad. Les cuento que la idea de Maduro con esta ley habilitante, que recordémosle a nuestros oyentes, es una facultad de la Constitución de Venezuela que le permite al jefe de Estado legislar por decreto sobre temas que considere urgentes, es una concreta: enfrentar la corrupción y enderezar el modelo económico que, según Maduro, fue impuesto por una burguesía parasitaria que sigue chupando de la renta petrolera. El presidente de Venezuela también en su discurso de 3 horas señaló que la solicitud de poderes especiales no hace parte de un caprichito, nada de eso. Hace parte de un acto crucial, trascendente, de vida y muerte para salvar el socialismo en medio de los antivalores de la corrupción. Finalizamos contándole a nuestros oyentes que ayer el tema más sonado en las redes sociales en Venezuela, por supuesto, fue la ley habilitante que pide Maduro, ya que mientras los chavistas la siguen defendiendo a esta hora en términos no muy cordiales hacia la oposición, los contrarios a estos poderes especiales aseguran que para luchar contra los problemas que enfrenta Venezuela, concretamente contra el problema económico y la corrupción, no hace falta un habilitante, hace falta aplicar las leyes que ya existen en el vecino país. Bueno, esto todos son discursos, actos desesperados, discursos de 3 horas. Cuando hay un discurso de 3 horas, ya diga, esto es simplemente una vulgar réplica de los famosos discursos de Chávez y de los discursos de Fidel Castro. Discursos interminables que pasaron a la historia no por su factura, no por su fondo, no por su forma, no forman parte de la historia de la oratoria mundial, sino por su duración. Entonces ya logra durar 3 horas diciendo nada, lo que no es poca cosa. Pero ley habilitante, ¿para qué? Entonces, ¿para qué tiene la Asamblea Nacional? ¿Para qué tiene mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que va a hacer con las leyes habilitantes? Lo mismo que hacía Chávez, que era gobernante y al mismo tiempo legislador. Eso es la aniquilación del principio fundamental de la democracia. Ya es que desde recordemos, doctor Londoño, Chávez en sus periodos, concretamente en el 2000, 2001 y en el 2008, decretó 215 leyes en todos los temas. Entonces, eso es lo que quiere Maduro, seguir los pasos de Chávez, y pues ya vemos cómo está Venezuela al día de hoy por las famosas leyes de Chávez. Bueno, estaba tratando de decir, y termino de decir, que desde Montesquieu hasta nuestros días, la democracia existe donde hay poderes distintos y hay un equilibrio, una armonía entre esos poderes, porque cada poder es autónomo con respecto a los demás. En el momento en que alguien concentra en sus manos 2 o la totalidad de los poderes, como es en el caso de Venezuela, no hay democracia, no puede haberla, porque es el rompimiento total de la separación de los poderes. Eso puede ser lo que está pasando en Venezuela otra vez. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues hoy amanecemos analizando el decreto 2193 expedido ayer por el presidente Juan Manuel Santos, mediante el cual se definió una lista de paraísos fiscales y en la que se incluyeron 44 territorios. Oigamos lo que dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ayer al presentar este decreto ante la opinión. Quienes venían aprovechando esta figura de los paraísos fiscales, se les acabó la fiesta. Y quienes utilizaban la figura de los paraísos fiscales generalmente son personas acaudaladas, propietarios de empresas, personas que tienen capitales grandes. Para la construcción de un país más equitativo era absolutamente indispensable ponerle freno a esa figura que tantos recursos fiscales ha hecho perder al país. Pues recursos fiscales que ha perdido el país, según estimaciones oficiales, doctor Londoño. Colombia deja de percibir entre 15 y 20 billones de pesos al año, y se estima que hay unos 48.000 millones de dólares de colombianos en paraísos fiscales. Pues bien, es un gran debate el que se ha abierto, porque a pesar de que en la lista se incluyeron paraísos fiscales, territorios como las Islas Caimán, Bahamas, Hong Kong, se quedaron por fuera Panamá, Barbados y Bermuda. También se quedó por fuera Qatar, Guernsey, Kuwait y los Emiratos Árabes. A esos países que se quedaron por fuera,
el gobierno nacional los está invitando para que suscriban un tratado de intercambio de información tributaria. Dijo el ministro Cárdenas que hay un plazo de 1 año para que eso ocurra y que de esa manera el gobierno tendría la tranquilidad de no considerar a esos territorios como paraísos fiscales. Y aquí es donde se abre el debate y sobre todo en torno a Panamá. Panamá deja un hueco abierto muy grande. No es un secreto que gran parte de la inversión extranjera que llega a Colombia a través de Panamá es inversión de colombianos, es capitales de colombianos. Y hay 2 factores. El primero, es una utopía creer que Panamá suscribirá un tratado de intercambio de información tributaria, pues esto sentaría un precedente muy difícil para Panamá, cuya economía mucho le debe a la figura de paraíso fiscal del mundo. La otra situación es el Tratado de Libre Comercio negociado entre Colombia y Panamá, que dicen algunos es el factor por el que no se incluyó a Panamá en la lista de paraísos fiscales. Un acto de cortesía, dijéramos. De Panamá llega aproximadamente el 14% de la inversión extranjera directa a nuestro país. Es el 4º país del que más inversión extranjera directa llegó durante el primer trimestre de este año. ¿Qué implicación inmediata tiene este nuevo decreto del gobierno? Pues que las transacciones que se realicen entre Colombia y cualquiera de los 44 territorios designados estarán grabadas con un 33%. Las inversiones de portafolio quedarían grabadas con un 25%. Es un avance en la lucha contra el problema de los paraísos fiscales, pero es un paso además que da Colombia para pertenecer a la OCDE. Es un requisito, están buscando cumplir con requisitos para ingresar a la OCDE y de ahí viene también la motivación de ese decreto, un decreto al que se le escapó un detallito, doctor Londoño, la palabra Panamá. La palabra Panamá hay muchas otras palabras. Pero yo me pregunto, ¿cuánta inversión extranjera directa viene desde esos paraísos fiscales o ha venido de esos paraísos fiscales? El Estado colombiano se relamía, se le llenaba de saliva la boca hablando de la inversión extranjera directa. Y entonces cuando le llega de estos paraísos fiscales no estaba atinando o no estaba comprendiendo que esos paraísos fiscales representan dinero colombiano que viene a Colombia en puro plan de inversionista extranjero, para gozar de todas las ventajas del inversionista extranjero, pero no correr riesgo con sus capitales, y para poderlos remesar cuando por aquí las dificultades políticas sean muchas, pues eso era evidente. Hágame la cuenta de cuál ha sido la inversión extranjera directa de esos paraísos. Usted dice que Panamá es el 4º destinatario. Panamá es el 4º de origen, Anguila es el segundo, las Islas Vírgenes... Anguila es el segundo, Anguila es el segundo. ¿Es o no es un paraíso fiscal? Queda incluido. Bueno, pues, pero lo es, lo ha claro, sido, claro que lo ha sido, y ha sido reconocido. Dígame ese dinero, ¿de dónde viene y de quién es? De colombianos. Muy bien. ¿Y cuál otro paraíso fiscal hay entre los grandes receptores de esa inversión extranjera directa que tanto cacarea el gobierno del presidente Santos? Mira, Anguila está en segundo lugar, Panamá en el 4º, las Islas Vírgenes en el 10º. Bueno, pero sume en dólares y después nos cuenta. Perfecto. Cuando hablemos de economía nos cuenta cuál es el valor de la inversión extranjera directa en los últimos años procedente de estos paraísos fiscales. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de las críticas al proyecto de ley que adoptaría el Código de Extinción de Dominio, como fue presentado por la Fiscalía General el pasado 3 de abril y que cursa su trámite en el Congreso de la República. Criticado el proyecto por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien sostuvo tener dudas filosóficas sobre la conveniencia de que a los testaferros de los narcos se les dé un porcentaje de las fortunas que llevaría al Estado indirectamente a lavar sus fortunas. Argumentó que eso pasa en los Estados Unidos y no sé qué tan eficaz puede ser aquí. Sobre la coherencia con el sistema acusatorio, aseguró no estar de acuerdo con la aplicación indiscriminada de la justicia premial del sistema acusatorio, sobre la cual afirmó: ahora todos son testigos y a todos se les aplica el principio de oportunidad. Eso fue concebido para que las personas más bajas de la estructura criminal denunciaran a las más altas. Criticó que en el proyecto se mezclan los sistemas. Para unos efectos se aplica la ley 600 vieja y para otros el sistema acusatorio. Preferiría menos pragmatismo y más justicia. Adujo no haber estado de acuerdo con el sistema acusatorio y sus agregados como el principio de oportunidad.
que no parecen haber logrado el desmantelamiento de grandes organizaciones criminales. Acto seguido, el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado criticó algunas normas del proyecto, como la autorización de una devolución de hasta el 6% de los bienes incautados a los delincuentes que confiesen haber adquirido con recursos ilegales. Según el procurador, la posibilidad de monetizar los bienes que ya han sido sometidos a la justicia tiene el inconveniente de fomentar el enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como un promotor del destaferrato, así como la inconveniencia inconstitucional de que un mismo órgano decrete la extinción de un bien para ser su directo beneficiario. Por último, en esta avalancha de críticas convino la Contralora General Sandra Moleni con el ministro y el procurador, en que los incentivos económicos por colaboración no pueden terminar premiando conductas ilícitas. Recomendó que los recursos provenientes de estos procesos deben destinarse a otras entidades que también participen en estos casos, como los juzgados especializados, y finalizó advirtiendo que el 50% de los dineros provenientes de los bienes extinguidos se destinarían a la Fiscalía. Doctor Londoño, ¿terminará la Fiscalía engrosando un presupuesto? Pues de eso es de lo que se trata, y recordemos que el tema con los testaferros se inicia cuando misteriosamente de la ley de extinción de dominio desaparece la principal de las causales, y es que el perseguido no puede explicar el origen patrimonial de sus bienes. Si no hay una explicación clara de un bien, el bien pasa a poder del Estado. Esa fue la ley que redactamos. Esa es la ley que se está copiando en muchos países de Centroamérica. Esa es la ley que envidian en los Estados Unidos, la ley de extinción de dominio con esa causal. ¿Quién la quitó? ¿Cuál fue la mano criminal que quitó esa causal fundamental en la ley de extinción de dominio? Entonces hoy los testaferros pueden seguir siendo testaferros. Pruébeme que yo no soy un propietario legal. Se lo probaba en la antigua ley de extinción de dominio diciéndome, pruébeme usted el origen patrimonial de su bien. ¿No lo puede probar? ¿No puede demostrar una secuencia de actos jurídicos que lleven a que usted sea dueño de ese bien? Venga para aquel bien. Y entonces ahí caen todos los testaferros. El conductor, el secretario, la secretaria, la doméstica, el amigo, todos quedan en evidencia y pierden sus bienes. Vuelvo a preguntar desde la hora de la verdad, ¿quién quitó esa causal de la ley de extinción de dominio? ¿Cuáles fueron las manos criminales que en el gobierno del presidente Santos desnaturalizaron la ley de extinción de dominio para dejar en el mejor de los mundos a los testaferros y a los dueños reales de los capitales? Que responda a alguien. A esa ley la mutilaron, y la mutilaron para producir esos efectos. Ahora el remedio es buscar a los testaferros, inclusive dándoles un premio. Es decir, tratando de corromper al corrupto. Usted es un corrupto. Usted tiene dinero ajeno, usted es un mascarón. Usted no es una entidad real. Usted es eso, un testaferro, un prestanombre. Entonces, yo le perdono, y no solamente lo perdono, sino que le premio. Le doy un 6% del valor del bien. Hay que corromper al corrupto, en lugar de tener la vieja ley de extinción de dominio, la que redactamos y aprobó el Congreso Admirable del año 2002, diciendo que todo el que no puede explicar el origen de un bien, lo pierde. Eso era lo que aplicábamos con el coronel Plazas en su momento, con una Dirección Nacional de Estupefacientes que servía y que no robaba, y con un Consejo Nacional de Estupefacientes que se reunía regularmente con las fuerzas militares, con el ejército, con la armada, con la fuerza aérea, con la policía, con el director del DAS y con todos los miembros, 6 ministros de Estado, combatiendo el lavado de activos. Doctor Londoño, le puedo decir que esa causal la establece este nuevo proyecto y había sido eliminada por la ley 1453 del 2000. Usted participó en el Congreso Admirable del 2002. Bueno, muy bien. ¿Quién la había quitado? La ley 1453 del 2011. Bueno, ¿quién la quitó? ¿Quién la quitó? ¿Quién quitó esa causal? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y en un momento estaremos con una extraordinaria candidata al Senado de la República, doña Tania Vega de Plazas. En un momento más. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la hora de la verdad en Radio Red de RCN.